si pones a Dios como el ideal, como el fin, bueno, esto no es nuevo, esto está perfectamente claro desde San Agustín con sus confesiones, al inicio de sus confesiones, donde dice que si Dios nos hizo para Él, no descansamos hasta que no descansemos en Él. Y es descanso en un sentido analógico, no es descanso como que me pongo en una cama y por fin duermo, sino descanso en el sentido de una final, completa y perfecta obtención de completitud, ¿no? Entonces esto está planteado así. La cuestión es que esta meta, no, desde la perspectiva de la teología cristiana, esto es inalcanzable bajo méritos humanos. Entonces es un planteamiento utópico, ¿no? No, porque no es un planteamiento utópico en el sentido en el que... Es imposible. No es imposible para el ser humano por sus propios méritos, por defecto humano, porque el humano lo podría hacer pero no lo hace bien, sino que por definición el humano no puede llegar a eso por su condición de criatura. Entonces Para tiene un que ser humano, Dios el que lo haga. Para un humano en contexto terrestre, para todos los efectos prácticos es utópico. No sería utópico, porque estamos nuevamente cambiando la noción de utopía. Sería imposible, no utópico. Hay que distinguir propiamente entre estas dos cosas. El planteamiento utópico, nuevamente, es una situación fáctica que podría darse, pero que no se da, que sucede que no se da y no se da y no se da. Si tú dices que no se puede dar porque contradice la naturaleza humana, valdría... No, pero si no se da porque contradice la naturaleza humana, entonces ya no estamos hablando propiamente de una utopía. No, es a lo que me refiero. Justamente estás diciendo que no sería una utopía porque contradice la naturaleza humana. Entonces no es que es posible pero no se da fácticamente, sino es imposible y tampoco se puede dar fácticamente porque es imposible también. No, es que es imposible fácticamente, meramente en el sentido de que el ser humano lo puede intentar, y de hecho lo hacemos y fallamos. Sí. Pero no es imposible en principio, por la idea, no hay contradicción lógica. Por ejemplo, hablar de un soltero que al mismo tiempo esté casado, eso no es una utopía, eso es una contradicción, es una imposibilidad lógica, radical y absolutamente imposible. Si estás soltero no puedes estar casado, una idea contradice a la otra. Pero la idea de la utopía, o sea, cualquier planteamiento utópico, no tiene este problema de la contradicción en principio. Y el cielo en la teología cristiana tampoco tiene una contradicción lógica. No, el cielo de hecho no sería utopía, incluso por el hecho de que es un... O sea, desde la perspectiva cristiana, el hecho es un lugar... Digo, el cielo es un lugar, no es un lugar físico, o puede llegar a ser físico. Pero por eso dije perspectiva terrestre. Porque estamos hablando de un mundo físico, donde estás planteando un lugar metafísico, es decir, para los terrestres, eso es utopía, es no lugar físico, es un lugar metafísico. Lo que pasa es que el hecho de que sea utópico no significa que el lugar tenga que ser físico, simplemente significa no lugar, no lugar físico. Entonces el cielo no sería una utopía, el cielo es un lugar. El lugar no es físico. Puede ser lo físico, puede haber un cielo físico, la cuestión es que no es esta tierra. Para una persona con cuerpo puede estar sentada, necesita un suelo, ¿no? Entonces ya estamos hablando de cosas físicas y corpóreas. La idea del cielo, bueno, es que es un planteamiento un poco más extenso. En la doctrina cristiana hay un paraíso físico también, que viene después. Pero la cuestión es que esto no es utópico, porque sí se da. Lo que sería imposible, no utópico, sino imposible, es el planteamiento de que el ser humano pudiera alcanzar este cielo bajo sus propios méritos. Haces un punto muy interesante, porque dices, el paraíso físico sí está, o si bien entiendo el planteamiento cristiano, sí estará, según los cristianos, más adelante, en el tiempo. Sí. Ok, ahora, tú dices que este lugar sí va a existir en el futuro. Y yo digo, pero no es pues el punto. No tengo evidencia. Pero no es el punto, no es si tú lo crees o no lo crees, estamos hablando de hipótesis, es decir, desde la hipótesis. Pero ¿no será entonces que la utopía depende de la perspectiva del observador? No, bueno, el observador puede definir algo como utópico según su propio entendimiento. Esa es la cuestión. Si el cielo existe o no existe, si Dios existe o no existe, si la doctrina cristiana existe o no existe, eso es otro debate. No es lo que estoy hablando aquí. El chiste es que trabajemos sobre las hipótesis. Dentro de la hipótesis del planteamiento cristiano, el cielo no es una utopía, es una realidad.
Ok, entonces apartémonos un poquito de la noción de la teología cristiana y exploremos si para algunos lo que para ellos es utopía, para otros no lo sería. Sí, podría ser, pero yo volvería al cúmulo de lo que... Porque puedes decir, es a lo que me refiero y creo que voy a ponerlo en otras palabras, es... El progreso es caminar hacia adelante, ¿no? O sea, no solo caminar, porque puedes caminar hacia atrás, por ejemplo, ¿no? O hacia los lados, o sea, es caminar. El progreso es caminar hacia adelante. Ajá. Nada más haría la acotación de que si no hay un fin una finalidad, no habría adelante. eso no es progreso, es mero cambio. Estoy de acuerdo. Justamente es a lo que yo iba. Claro. Para decir caminar adelante tienes que tener una dirección, ¿no? Tienes que ir hacia donde estás yendo. Entonces, porque si no simplemente estás caminando. Entonces, ¿y qué es a eso a lo que el hombre va? Yo digo es a un bien, ¿me entiendes? Es una búsqueda de mejorar su condición actual, ¿no? Entonces, la utopía es justamente ese caminar, es el fin al que estás caminando, ¿no? Entonces, el progreso es el caminar hacia la utopía, pero hay diferentes tipos de utopía, y en eso cada quien puede definir diferentes utopías. Yo diría que la utopía máxima, la utopía, es justamente el bien máximo que podría buscar un ser humano. Entonces, pero puedes tener mini utopías, es decir... Pero eso sería tu clasificación y la pregunta es si esta clasificación es universalizable para todos los seres humanos o es algo muy particular tuyo. Es que pues yo pienso que el ser humano siempre busca el bien y puede definir el bien de diferentes formas y puede equivocarse en su definición del bien. Es decir, puede buscar el bien y llegar a un mal, por así decirlo. Entonces, pero sigue buscando un bien, incluso un bien limitado. Por ejemplo, un criminal sigue buscando su bien, nada más que no le importa si es a costa de los demás, pero sigue buscando un bien limitado que es su bien. Pero incluso el buscar ese bien puede llevarlo a un mal por la forma en que lo lleva a cabo. Entonces, pero el fin sigue siendo el bien.